Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Galia, formo parte de la Liga STEAM y seré su profesora en esta clase de física. Hoy veremos la primera ley de Newton. Hoy aprenderemos qué es la primera ley de Newton, las aplicaciones de la primera ley de Newton y quién fue Isaac Newton. Pero antes, reflexionemos a la siguiente pregunta. ¿Escucharon hablar de las fuerzas ficticias? ¿Será que estas existen y las experimentamos habitualmente? Bien, vamos a empezar por contextualizar dentro del mundo de la física la primera ley de Newton. Sabemos que la física se divide en varias ramas. Es así que tenemos a la física cuántica, la óptica, el electromagnetismo, a la acústica, al calor y la energía, y también tenemos a la mecánica, que es donde nos vamos a concentrar. Bien, la mecánica es aquella parte de la física que estudia el movimiento. Y dentro de la mecánica tenemos a la mecánica de sólidos y a la mecánica de líquidos. Nos vamos a concentrar en la mecánica de sólidos, y es ahí donde encontramos a la cinemática, a la dinámica y a la estática. Pondremos nuestra atención en la dinámica, pues es aquella parte de la mecánica que estudia el movimiento considerando las causas que lo provocan. Entonces, ¿qué es la dinámica? ¿O qué estudia la dinámica? Estudia las causas del movimiento. Y dentro de la dinámica están básicamente las tres leyes de Newton. Podemos describir cada una de ellas como vemos en la imagen. La primera ley se trata de la inercia, donde nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. La segunda ley trata de la ecuación de que fuerza es igual a masa por aceleración. Y en la tercera ley vemos el principio de acción y reacción. Como dijimos, hoy nos concentraremos en la primera ley de Newton, que de lo que se trata justamente es de la inercia, es decir, que veremos el principio de inercia. Ahora veremos el principio de inercia, el cual nos dice que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado, ya sea de reposo o de movimiento, a no ser que una fuerza impresa sobre él lo obligue a cambiar. Es decir, que si esta pelota, por ejemplo, está en reposo, tiende a permanecer en reposo. Si esta pelota está en movimiento, tiende a permanecer en movimiento, a no ser que algo lo obligue a cambiar. Ahora, un objeto puede estar en reposo cuando no existen fuerzas que se aplican sobre este, o cuando la fuerza neta, la sumatoria de las fuerzas, es 0, es decir, que la fuerza neta se anula. Un ejemplo de esto es, como vemos en la imagen, vemos que dos personas están ejerciendo la misma fuerza, pero en sentido contrario. Por ende, no habrá ningún movimiento. De igual manera, en una partida de vencidas, por ejemplo, si ambos contrincantes aplican la misma fuerza, pues ninguno de ellos ganará, porque la fuerza neta será nula. Ahora veremos algunos ejemplos de cuando el objeto está en movimiento. Como podemos ver en la primera imagen, al levantar la superficie sobre la que reposa el huevo, esta cae dentro del vaso. Y en la segunda imagen vemos que una pelota, ejerce un movimiento circular uniforme y está sujeto con una cuerda. Y al romperse la cuerda, pues el objeto sale disparado en la misma dirección de la fuerza. Eso es lo que ocasiona la inercia. La pelota no se cae o no va en otro sentido, sino una vez que se rompe la cuerda, la pelota sigue esa dirección. Ahora veremos cuál es el origen del principio de la inercia. Pues nos remontamos hasta tiempos de Galileo Galilei. No se olviden que Galileo Galilei fue un gran físico en su tiempo y es muy estudiado en la actualidad. Él hizo un experimento. Observó que cuando una
bola, una pelota, rodaba hacia abajo por un plano inclinado, al subir por otro con cualquier grado de inclinación, alcanzaba una altura igual a la que tenía antes de iniciar el movimiento. Esto quiere decir que independientemente de cuánto variaba el ángulo de inclinación, la pelota tendía a subir hasta el mismo lugar. Eso es lo que nos dice el principio de la inercia. Ahora, nosotros realizaremos el siguiente experimento. Para este experimento necesitaremos, pues, una moneda, una carta común y, muy importante, confiar en la primera ley de Newton. Bien, ya tenemos los materiales, la moneda y una carta común. Entonces lo que hacemos es ubicar sobre nuestro dedo la carta y encima de este estará la moneda. Seguidamente realizamos esta operación. ¿Qué es lo que pasó? La moneda se quedó en nuestro dedo. ¿Por qué? ¿Y por qué explica esto el principio de inercia? Pues nos dice que el objeto tiende a permanecer en reposo si estaba en reposo. Y es por eso que la moneda se queda en mi dedo. La fuerza fue aplicada sobre la carta, no sobre la moneda. Es por eso que la moneda se queda en el dedo. Bien, espero hayan disfrutado el experimento. Ahora veremos la masa inercial. La masa inercial es la medida de la resistencia de una masa al cambio de la velocidad. Lo explicaremos mediante el siguiente ejemplo. Supongamos tenemos 3 esferas de igual radio, pero de diferente material. Tenemos una primera esfera que es de hierro, una segunda esfera que es de madera y la tercera esfera será de plastoformo. ¿Cuál tendrá mayor masa inercial? Para esto realizamos el siguiente ejercicio. Las ubicamos a las 3 en la misma superficie y aplicamos sobre ellas la misma fuerza de 10 newtons sobre cada una de ellas. La esfera más difícil de mover es la que opone mayor resistencia al cambio de su estado de movimiento, como habíamos dicho. Entonces, ¿cuál creen que ustedes es la esfera que será más difícil de mover? Ya que a las 3 las aplicaremos la misma cantidad de fuerza. Si dijeron hierro, están en lo correcto, pues el hierro, al ser un material más denso, necesitará mayor fuerza para que se pueda mover en la misma magnitud que se movería una pelota de plastoformo. Bien, ahora pasaremos a ver el diagrama de fuerzas. Un diagrama de fuerzas es un esquema para representar, para visualizar gráficamente todas las fuerzas que ejercen sobre un cuerpo. Es así que tenemos el conocido diagrama de cuerpo libre. Vemos en la imagen cómo las fuerzas son aplicadas sobre el cubo. Recordemos que estas se deben aplicar desde el centro de gravedad y es que tendremos la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de movimiento. De igual manera, en un plano inclinado se aplican las diferentes fuerzas. Acá tenemos otro ejemplo, donde esta vez el peso está hacia abajo, representado por la letra W, y de lo que se trata es de plasmar las fuerzas en el plano cartesiano. Entonces, nuevamente, tenemos la representación del peso en el eje vertical, en el eje Y. Es importante considerar que, aunque se trate de un plano inclinado, el peso siempre se dibuja, siempre va de manera vertical. Es decir, que como vemos en la imagen, no irá sobre el eje Y, sino perpendicular a la superficie, siempre. También tenemos este ejemplo, que nos dice que el ángulo del plano inclinado se escribe en el diagrama de cuerpo libre entre el peso y el eje Y. Es decir, que los 60 grados que vemos en el extremo del plano inclinado, en el plano cartesiano se plasmarán entre
entre el peso y el eje Y. Bien, ahora realizaremos el siguiente ejercicio. Una lancha se mueve en línea recta y a velocidad constante en el lago Titicaca y nos piden representar las fuerzas que actúan sobre esta lancha. Es así que tenemos este resultado. Esta lancha tendrá una fuerza peso que será aplicada hacia abajo, tendrá una fuerza ascensional debido a la acción que el agua ejerce hacia arriba sobre la lancha, tendrá una fuerza de movimiento ejercida por el motor, recordemos que se mueve a una velocidad constante, y tendrá una fuerza de roce, una fuerza de rozamiento que se pone el movimiento. Este es un ejemplo de la primera ley de Newton también, porque la sumatoria de estas fuerzas serán iguales a cero, porque el movimiento que realiza la lancha es constante. Ahora veremos también la aplicación de la fuerza de la tensión. Recordemos que la fuerza de tensión es aquella que se encuentra presente en los cables y cuerdas y representa la resistencia a estirarse. Vemos en la imagen varias aplicaciones referentes a la fuerza de tensión. Al jalar una cuerda en una polea, es importante considerar que esta fuerza de tensión aplicada en los cables nos dice que en física, para resolver los ejercicios, estos cables, estas cuerdas, son sin masa y son inextensibles. Ejemplo de la tensión. Por ejemplo, en el cubo que vemos, en la imagen que vemos, existe un cuerpo que está suspendido de un techo. Entonces, aplicamos la fuerza peso, tendrá la fuerza peso, y en el sentido contrario estará la fuerza de tensión. Es así como se la representa. En este otro ejemplo, vemos cómo el cable está uniendo dos cuerpos mediante una polea. Sin embargo, el cable es el mismo, por ende solo existirá una tensión. En el primer bloque vemos que el peso va hacia abajo y vemos que tiene la fuerza normal. Esto es porque está apoyado sobre una superficie. En cambio, en M2 no está apoyado sobre ninguna superficie, por ende solo habrá de fuerzas el peso y la tensión. Y en este último ejemplo, que es una polea, la conocida máquina de Atwood, tenemos también solo una tensión, un cable que pasa a través de una polea y que une dos masas, dos bloques. Y cada uno de estos tendrá respectivamente su peso y la tensión en el sentido contrario sobre el cable. Bien, aplicaremos lo aprendido sobre la tensión mediante el siguiente ejercicio. Nos dice que para la situación de la figura debemos determinar la tensión de las cuerdas si la cuerda 1 se tensiona 80 newtons. Acá tenemos la representación gráfica, donde tenemos las tres cuerdas, T1, T2 y T3, 1, 2 y 3. Y el enunciado nos dice que la primera, T1, es igual a 80 newtons. Es igual importante tomar en cuenta que el símbolo de la tensión es la letra T mayúscula y, muy importante, tiene la flecha encima de este, simbolizando que estamos hablando de una magnitud vectorial. Bien, entonces procedemos a calcular el ejercicio. Lo primero que hacemos es dibujar las fuerzas que actúan sobre el punto de unión. Ahí identificamos las tres tensiones, T1, T2 y T3. También identificamos las fuerzas que actúan sobre el objeto que cuelga. Es así que tenemos al peso y a la tensión 3. Sin embargo, puesto que el objeto se encuentra en reposo, la suma de las fuerzas es 0, porque la fuerza peso y la tensión 3 tienen la misma magnitud,
por ende se anulan. Entonces trabajaremos simplemente con T1 y T2. Lo que hacemos es descomponer T1, ya que tiene su componente en el eje X y en el eje Y. Tiene un componente en el eje horizontal y en el eje vertical, como vemos en la figura. Importante tomar en cuenta la ubicación del ángulo. Como este pasa de estar arriba en la unión con el techo a entre el AT1 y el AT1 en el eje X, como podemos ver. Entonces, seguidamente lo que hacemos es considerar o tomar en cuenta el coseno del ángulo, que nos dice que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Para qué hacemos esto? Pues de lo que se trata es de hacer las ecuaciones tanto en el eje X como en el eje Y. Para obtener las ecuaciones en el eje X, tenemos que la tensión 1 en el eje sub X es igual a la tensión 1 por el coseno de 60. ¿Por qué coseno? Porque como ya habíamos dicho, estamos en el eje X. Tenemos que tomar el cateto adyacente. Y la definición de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Nos da el valor de T1, recordemos. Entonces reemplazamos los datos. Y será igual a 80 por coseno de 60. Y la T1 es igual a menos 40 newtons. Ahora, ¿por qué menos? El signo de negativo es porque estamos trabajando según el plano cartesiano en el cuadrante donde el eje X es negativo. Bien, seguidamente lo que hacemos es igualar a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque no existe movimiento. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Recuerden que estamos en la primera ley de Newton. Entonces, reemplazando los datos que teníamos en la ecuación, tenemos que la tensión 2 será igual a 40 newtons. Ahora pasemos a calcular las ecuaciones que actúan sobre el eje Y. Recordemos que sobre el eje Y necesitamos el cateto opuesto del ángulo sobre la hipotenusa. Y esta relación nos da la función trigonométrica seno. Bien, entonces es lo que hacemos. Las ecuaciones que se encuentran sobre el eje Y las plasmamos según la siguiente expresión. T sub 1y es igual a T sub 1 por seno de 60. Una vez más, recordemos que estamos hablando del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, nuevamente igualamos a 0 y obtenemos que 80 por seno de 60 menos T3 es igual a 0. Despejando T3 y reemplazando los datos, tenemos que T3 es igual a 69,3 newtons. Es decir, que ya tendríamos todas las respuestas, todas las magnitudes de las diferentes tensiones. La T1 será igual a 80 newtons, que es como nos indicaba el enunciado del ejercicio. T2 será igual a 40 newtons y T3 será igual a 69,3 newtons. Bien, ahora pasaremos al personaje del día. El personaje del día de hoy, ¿cómo no? Isaac Newton. Veamos un poco acerca de él y de su vida. Isaac Newton fue un alquimista, físico, inventor, teólogo, filósofo, matemático. Fue y es considerado por muchos el científico más importante de la historia y el padre de la física. Isaac Newton nació un 4 de enero de 1642 en Wilson, un pueblo de Londres. Isaac Newton se crió prácticamente con su abuela, ya que su padre falleció poco antes de que él nació, y cuando su madre se volvió a casar, lo mandó a vivir a la casa de su abuela. Isaac Newton granjero. El seno de la familia de Isaac Newton era campestre, es decir, que tenía una granja. Sin embargo, Newton demostró no tener muchas habilidades para el campo. Es así que lo mandaron a estudiar y
y a que continúe sus estudios en la Universidad de Cambridge, donde se formó y donde ejercería largos años de docencia. Isaac Newton se caracterizaba por ser meditabundo, se caracterizaba por ser ensoñado, hasta despistado. Hay muchos comentarios de que de que no tenía muchos amigos, de que estaba siempre ensimismado en su mundo. Sin embargo, cuando entró a la universidad, fue bastante autodidacta. Es así que una vez que se dio la peste bubónica en 1665, los mandaron los estudiantes a sus casas. Y fue ahí donde Isaac Newton realizó, por ejemplo, el planteamiento de la ley de gravitación universal, que nos dice y ahí justamente surgió el famoso teorema de la manzana de cuando cae del árbol. Nos dice que las manzanas caen por la misma causa que se mueven los planetas o regresan los cometas. Es por la acción de atracción que ejerce el centro de gravedad de la Tierra. También Isaac Newton hizo grandes aportes a la óptica, ya que realizó un experimento donde transformó la luz blanca en todos los colores. En realidad no la transformó, sino que simplemente demostró que una luz blanca está compuesta de todos estos colores. Realizó el siguiente experimento, de la luz al color. Hacia 1666, Newton realizó un ingenioso experimento para demostrar que la luz blanca, lejos de ser pura, es una mezcla de los colores del espectro. Entonces lo que hizo es que hizo atravesar un rayo de luz solar a través de un agujero en una habitación oscura, e hizo atravesar esa luz en un prisma, lo que provocó que la luz se refracte, produciendo rayos en 5 colores diferentes. Y cómo no, desarrolló también en ese tiempo las 3 leyes de la dinámica. Una cosa que quizás no crean, pero es cierto, es que cuando hizo Newton todas estas cosas, solo tenía 23 años. Mucho después, una vez que acabó la peste bubónica, regresó a Cambridge ya como docente, donde ejerció casi 28 años de docencia. También Newton fue el creador de un telescopio reflector que solucionó varios problemas en su tiempo. Otro aspecto por lo que es conocido Newton es por la rivalidad que tuvo con Leibniz en el tema del cálculo infinitesimal, pues se dice que Newton había descubierto lo que hizo Leibniz mucho antes, pero no lo había publicado, pero tenía en sus cuadernos todo el desarrollo matemático del cálculo infinitesimal. Y finalmente, la obra cumbre de Newton es su libro Principia. Y es así que en 1687, con la ayuda de Halley y ya Newton en una posición de autoridad, de una posición de reconocimiento, recoge sus descubrimientos en mecánica y cálculo matemático mediante este libro. Este trabajo marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia y es considerada por muchos como la obra científica más importante de la historia. Es en este libro donde se encuentran las 3 leyes de la dinámica. ¿Recuerdan la pregunta inicial que hicimos acerca de las fuerzas ficticias? Las fuerzas ficticias existen y suelen manifestarse con sensaciones estomacales, por ejemplo, cuando un ascensor arranca o se detiene. También es común encontrar las fuerzas ficticias cuando estamos en un autobús. Cuando este frena, nos vamos hacia adelante, cuando arranca, nos vamos hacia atrás. Y se llaman ficticias porque si bien no se los puede representar o calcular, están presentes, las sentimos. Bien, recordemos todo lo que hemos aprendido hoy. Hoy aprendimos qué es la primera ley de Newton, también las aplicaciones de esta ley
y un poco acerca de la vida de Isaac Newton. Bien, muchas gracias chicos, esto es todo por hoy. Espero hayan disfrutado de esta clase de la primera ley de Newton. Será hasta otra nueva oportunidad. ¡Chao!